Mis amados, bendiciones. Bueno, aquí de vuelta con todos ustedes. Ansiaba dar esta palabra la semana pasada, no se pudo, pero aquí estamos. Estoy muy contento con las cosas que el Señor está haciendo. Veo como la iglesia en el mundo entero se está perfilando hacia el inicio de la iglesia, con la vida de los apóstoles. Y eso es fascinante porque vamos a empezar a ver un evangelio en donde podremos ver, hablar y operar más concretamente al Espíritu Santo de la mano de Cristo. Y eso es muy bueno, porque eso es gloria. Y para allá vamos. Claro, la iglesia se está encaminando hacia una vida consagrada, separada, buscando solamente la presencia de su Dios. Y no es que no se haya hecho antes, sino que en este tiempo, en donde el Espíritu Santo va a cumplir la promesa hecha en Joel 2:28, de que va a ser derramada sobre toda carne, y se entiende esa carne creyente. El Espíritu Santo, para ellos, la palabra derramar, y cuando se habla del Espíritu Santo y fuego, un hebreo de ese tiempo entiende lo que se está profetizando. Para nosotros es bautismo, para nosotros es escalofríos, para nosotros es todo menos lo que realmente es. Para ellos derramar era tomar un metal en su naturaleza, ponerla al fuego, y cuando ésta estuviera al rojo vivo, tener una horma en donde derramar ese líquido caliente que iba a tomar la forma adentro de la horma que habían puesto. De ese es el derramamiento que está hablando Joel. Y está por llegar. El mundo entero ansía ver, anhela ver la gloria de los que portamos a Dios. Por muchas cosas, muchos paradigmas se tienen que romper. Entre ellos, por ejemplo, nos hemos apoderado del conocimiento y como si Él nos brindara una sabiduría propia. Entonces tenemos un poco de ebrios de conocimiento, que sus mentes, su intelecto, su culto racional, a lo que le llaman palabra revelada y vida en sabiduría, esas mentes están sentadas en el cielo con el Señor, pero sus corazones están en Sodoma y en Gomorra. Duele muchísimo, pero es la verdad. Conocemos de este libro llamado Biblia y sabemos recitar y rezar como lo tanto que hemos criticado de otros credos, pero que nosotros nos sentemos a hablar en la presencia de Dios, ya eso es otra monedita de oro. Sí, hermano, pero eso es algo que el Señor Jesucristo logró por su cruz y por su sangre, para que nosotros tuviéramos acceso a este lugar santísimo, porque ya ahora no existe santo ni santísimo, es el santuario de Dios y está en ti y en mí. Ahora, que no hayamos entrado a Él desde que conocemos al Señor, que solamente hayamos tenido chispitos y estemos fabricando gloria y unción y maquinando y manipulando la gloria y la unción, eso no quiere decir de que tú o yo vivamos en presencia. La presencia es otra cosa. Por eso es que se va a cumplir lo que el Señor dijo. ¿Hiciste milagros? Sí. ¿Sacaste demonios? Sí. ¿Llevaste personas a mi cruz? Sí. Pero no te conozco.
Sí, vivir en la gloria es otra cosa, es morir muriendo todos los días. La Biblia es solamente un cúmulo de conocimiento del corazón de Dios. O sea, no es conocimiento nuestro, es de Él. Porque esto se trata de tener de Él. Mientras nosotros tengamos lo de Él como nuestro y en el tiempo lo hagamos tan mío que nos olvidemos que es de Él, no estaremos jamás en presencia. Porque esto es muriendo, muriendo. Si tú, por ejemplo, haces investigaciones y alcanza la sabiduría para desarrollar la tecnología que hoy conocemos, los computadores, las iPads, tantas cosas que hay ahora, máquinas, electrodomésticos, todo ese conocimiento lo fuiste adquiriendo hasta ya la sabiduría de producir ese artículo. Pero en la vida con Dios y en presencia, la información que forma el conocimiento es de Él. Cuando tú eres capaz de encontrar la diferencia entre el consejo de Él que forma el conocimiento, hallas la sabiduría. Y te es dado el nombre de hallar la sabiduría cuando la puedes practicar, las puedes hacer. Ahí es que reflejas la sabiduría de Dios, porque alcanzaste el entendimiento para poder hacerlo. Entonces, el que no ha podido hallar la sabiduría en el conocimiento que se ofrece del sacrificio de la cruz, de lo que es el altar de bronce, y vivirlo, porque rayamos mucho en hablar de ley o palabra, y tener el mandamiento que lo explica, pero somos incapaces de manejar el precepto, que es hacer lo que nosotros hablamos de Él. Allí es donde la vida se comienza a consagrar y a separar. No es cuánto tú conoces de tu Dios, es que tu Dios te conozca a ti. Que Él sepa que todos los días, a toda hora, constantemente, estás tocando su puerta. Estás entrando a sus pies. Sí, la presencia es morir completamente para que Él viva. En donde tú no buscas tus deseos, sino que buscas hacer los deseos de Él, porque son los únicos que valen. Entonces, aunque la cruz nos quitó el pecado y el poder vivir y disfrutar todo esto de la cruz, nos queda el lavacro. El lavacro espiritual no es ese tazón. El lavacro espiritual es una conciencia adquiriendo buen juicio, porque el ser vive en los principios y sabe ejecutar el bien. Es aquel que se está purificando hasta el día que parta con el Señor. Porque en lo santo no se mueve sino en santidad. Yo no sé a quién se le ha ocurrido que estando en delitos y en pecados, y ya hemos estado hablando de que posiblemente no matemos, no robemos, no hagamos droga, no estemos con prostitutas, en adulterio, en homosexualismo, y no hagamos otras cosas que eran nuestros hábitos anteriores. Y hemos estado nombrando una cantidad de pecados consentidos que no me voy a gastar el tiempo en la clase de hoy para recordarlos, los cuales impiden esa vida de presencia. Mira esto. Mientras nosotros no estemos dispuestos a vivir en Dios, Dios no va a vivir en nosotros. Duro, durísimo. ¿Qué tendrás? Salvación eterna. Sí, porque aceptaste la sangre y la cruz, pero toda la vida tuya va a ser un calvario, a toda hora viviendo por misericordia. Y quiero hacer mucho énfasis en esto.
La misericordia es la respuesta a una necesidad. Pero la gracia, que fue lo que se ganó después de la cruz, es el favor de Dios sobre nuestra vida por la obediencia a sus principios. Eso me suena como a obra, profeta. Llámale equivocadamente si quieres. Pero el vivir haciendo el precepto de lo que el mandamiento explica de los logos es lo que te hace vivir en Dios. Entonces, eso está como cuando tenemos un hijo y es un súper buen hijo. O un buen hijo, para no ponerle el súper. Y sin que él te pida un vehículo, tú estás ahorrando y trabajando para dárselo. Tú no le estás haciendo misericordia, le estás haciendo gracia. ¿Por qué? Porque la vida que tu hijo hace te complace. ¿No te gusta? Entonces, que aprendimos un evangelio muy light, muy barato. Y la vida con Dios no es barata. Para el sistema del mundo es carísima. Para el sistema de Dios es una delicia hacerlo. Mira esto. Mira lo que pasaba en tiempo de los profetas mayores y menores. Cuando tú miras la Biblia y vas a Isaías 57, vas a Jeremías 7 y 19 y Ezequiel 23, te encuentras en que los reyes y los sacerdotes vivían en el sistema del pecado y vivían en el sistema de Dios. Y ve lo que Dios va a decir. Esta gente, en el mismo día que iban para el templo, sacrificaban niños quemándolos a ídolos. Los sacerdotes tenían sexo adorando ídolos con jovencitas, y los demás sacerdotes con prostitutas, para que la tierra fuera prosperada, para que sus descendencias crecieran y les fuera bien. Y después de esos sacrificios en la mañana, en la tarde se iban a orar al templo. Y está registrado en todos esos libros. Eso suena como algo parecido a lo que hacemos hoy. ¿Ya? Porque de igual manera no los quemamos, pero los abortamos o obligamos a nuestras esposas o hijas que lo hagan. O ellas por sí solas lo hacen. Seguimos adulterando, fornicando, golpeando, violencia doméstica, toda cantidad de pecados promiscuos se cuelan dentro de la asamblea. Y después vamos a los servicios. Y mira lo que Dios dice. Te voy a leer uno de los 4 o 5 que te nombré. En Ezequiel, capítulo 23, puedes leer del 36 al 45, 46. Pero yo solamente te voy a leer 2 versículos porque no quiero salirme de lo que quiero enseñar hoy. Solamente quiero llevarte a conciencia de que en el lugar santo, esto que estaba protegido por puras barras de oro, puras tablas en oro, aquí esto señala santidad. ¿Por qué? Porque gente que no ha pasado por el lavacro y que no vive una cruz clavada en su corazón, quieren entrar a este lugar. Y entonces, como no lo pueden, ya, o tienen que estar mirando a otros, invitando a otros para que les lleven unción prestada, porque ellos no han sido, no han tenido la entereza de vivir una vida muriendo para Dios, vivir una vida buscando la necesidad de su prójimo, como lo hizo el Señor Jesús, una vida de oración apartado para Dios. Si tú perteneces a Efesios 4:11, tú tienes que saber que esta es una vida de ejemplo para la asamblea. Si no, va a pasar esto. Mira, te voy a leer rápidamente el 37, unos 2 o 3 versículos. Porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos.
y aún a sus hijos que dieron a luz para mí han hecho pasar por el fuego como alimento para los ídolos. O sea, quemaban a sus hijos con los ídolos y prostituían con los ídolos, se prostituían con los ídolos, con todo lo que se manejaba alrededor de ellos. Y fuera de eso, prostituían lo que creían con el sistema operativo del mundo. En vez de sacar las cosas del sistema del mundo, de la creencia, hacen que la creencia vaya y se arrodille delante del sistema. Gente llena de vanidad, de gloria, de presunción humana, de arrogancia, de altivez, nada de misericordia con su prójimo, nada de compasión, de bondad, buscando lo que el Señor buscó. Eso nadie lo quiere. Sí, duele muchísimo, pero así habla Dios. Además, me han hecho esto. Mira lo que dice el Señor, que es donde yo te comencé a hablar. Han contaminado mi santuario. Es mezclar. Esto es contaminar. En ese día, en el día que se narra aquí arriba, donde se han prostituido con los ídolos, donde han sacrificado criaturas quemadas a los ídolos por prosperidad y por muchas otras cosas. Me han hecho esto. Han contaminado mi santuario en ese día y han profanado mis días de reposo. O sea, los días que eran separados para Dios fueron a jugar a la banda del enemigo. Después de sacrificar sus hijos a sus ídolos, pues no los sacrificaron, dice, después entraron a mi santuario el mismo día para profanarlo. ¿Esto no te suena como parecido a cosas que hacemos hoy? Vivimos una vida apartada de hacer el precepto, entonces caminamos en el sistema que el mundo nos ha enseñado, de los cuales estamos llenos de hábitos y costumbres, y después vamos a levantar las manos, pero unas manos pecadoras, unas manos que están desechando la sangre de la cruz, el sacrificio de nuestro Señor. Por eso recalco que los púlpitos tienen que volver a hablar del Cristo crucificado. Era lo que todos los apóstoles tenían en la boca. Es lo que dice Hechos 2:46. Vayan a las casas y partan el pan. Partir el pan es hablar del Getsemaní a la cruz. Entonces, tenemos una iglesia que no tiene compromiso. Claro, ¿cómo va a tener compromiso? Si estamos forzando servidores a causa de estrategias, exigiéndoles puntuaciones, como en una empresa, en vez de hacer de ellos hombres llenos, fundidos en el derramamiento del Espíritu, para que a donde vaya arrasen multitudes. Que en cada casa en donde tengamos a un servidor sea como una mini iglesia. Ah, que eso me da temor que me dirían la iglesia, pero ¿quién te dijo que es tuya? Si tú tienes una verdad que quema, ¿cuál es el miedo que tú tienes? Si tus hijos espirituales volverán a que su padre le siga hablando. El que tiene temores es porque no sabe si de pronto se va con esa palabra. No, que es que me lo han hecho muchas veces. Sí, examínate. ¿Estabas en presencia? Porque donde está la presencia, la multitud va. Entonces, tenemos que enseñarnos a que la vida de presencia requiere morir muriendo todos los días. ¿No has escuchado acaso cuando se narra en Éxodo 19 y 20 y 21 tal vez, cómo el Señor mostró su presencia a Moisés? ¿Cómo sería la gloria de esa entrevista? Que la montaña se maquillaba de lado a lado. Y dice que desde las nubes sonaron las trompetas. Quiere decir que los ángeles de Dios las soplaron. Y dice que el pueblo no se podía detener en pie. Eso es gloria de Dios. Ahora no estamos en el monte Sinaí, no se va a marchar el Sinaí, los ángeles no van a tocar las trompetas, somos tú y yo. Una trompeta de gloria, que el que nos escuche venga llorando, quebrantado, arrepentido, a entregar la vida a Dios.
Eso es presencia. Mira esto. Cuando nosotros entendemos lo que es el sacrificio de la cruz y sabemos que el lavacro es una examinación, una purificación constante de nuestros valores con los principios de Dios que tienen otro valor. Si estamos en ellos, afirmémoslos ahí en el lavacro. Pero si no, decidamos por el cambio. ¿Por qué razón? Porque vamos a entrar al lugar donde se mueve en lo santo, donde se mueve en la gloria, donde se mueve en lo sobrenatural. Allí no hay que fabricar unción. Allí no hay que fabricar dunamis del Espíritu Santo, ni tener una gritería para que la palabra tenga autoridad. En este tiempo es que para que alguien sea sano hay que orarle 10, 15 minutos. Pero a mí en los evangelios que narran los hechos pocos que el Espíritu permitió apuntar del Señor Jesús y el de los apóstoles, había una vida de presencia que los demonios los veían y saltaban. Ellos decían: el nombre de Jesús es sano, de tanta la presencia que eran sanos. Narra la Biblia que sacaban los enfermos a las calles por donde Pablo iba a pasar para que la sombra de Pablo le cayera a ellos y fueran sanos. Pablo se agarraba a predicar, que ese no era predicador como ahora, vale muchísimo más. Todos los preparativos que la iglesia hace, que cuando el Espíritu Santo comienza a ordenar la adoración, la alabanza o la palabra, el protocolo de las iglesias es mayor que el Espíritu. En aquel tiempo no había eso. Pablo empezaba a enseñar y él se amanecía enseñando. Un día se cayó un fulano, se mató, bajó, pum, resucite mi hijo. Y sudaba tanto porque no había aire acondicionado como hoy, que los paños con que se limpiaba los ponían los enfermos y sanaban. Gloria, unción, poder. Eso es lo que viene para la iglesia. Y tenemos una juventud que no va a creer en teología. Garantizado. Una teología que va a empezar a sacarle el gozo y el disfrute a danzar y a adorar para su Dios como lo hacía el rey David. Gente que igual que como el rey David va a empezar a adorar como él adoraba, como él servía y como él hablaba con el Espíritu Santo y con el Señor. Cómo él podía entrar en tal presencia a pesar de que era un hombre sujeto a tantas pasiones. Porque era un examinador de su conciencia. Constantemente lee los salmos. La juventud de hoy y los que ya somos mayorcitos, que podamos entender que lo peor que le puede pasar al ser humano es pensar que no puede cambiar, es pensar que no puede dejar lo que tiene, aunque no le dé resultado. Es el peor error. El lavacro te revienta todo eso, porque aquí ya vamos a entrar a caminar con el candelero, que representa las 7 operaciones del Espíritu Santo, sobre unos panes en la mesa de la preposición, donde Dios propone con su palabra qué vamos a hacer. Ya no es buscando un mensaje en libros, o en internet, o en televisión, no. Hay que gastarse para Él. Esta gente se estaba toda una semana moviendo los panes, preparando los panes para poder comérselos el último día, para poner panes nuevos. Ahí donde Dios propone lo que Él quiere hacer, qué palabra Él desea. Donde tenemos un altar de oro, que no es más que no pedir por ti. No, es un lugar de intersección, donde el verdadero sacerdote, sea ministro o pertenezca a la asamblea, se mueve buscando las necesidades de los demás. Y donde el lugar santo, después de todos estos pasos en santidad, moviéndonos en Él, porque es en Él, fuera de Él no podemos tener nada. Fuera de Él solo hay manipulación, maquinación, maquillaje, grito, algarabía, eventos, tratando de hacer que otros nos muevan las cosas,
Cuando somos nosotros mismos. El mismo espíritu que está en ellos está en nosotros. La misma palabra está en nosotros. La palabra, el conocimiento y la sabiduría son de Él. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar en presencia para que Él nos abra los ojos del entendimiento. El apóstol Pablo lo dijo por el Espíritu. Si se nos abre el ojo del entendimiento, vamos a poder ver la riqueza que hay en nosotros. Entonces, la llama será tan grande que habrá una gran hoguera en cada iglesia. Cada hogar será un incendio del Espíritu Santo. Pero sigamos. El lavacro es corrección. Fue hecho para que mejoráramos en el caminar diario. Obliga a santificarse cada día más. Es un sistema espiritual creado por Dios. No hay nada que Dios no haya hecho que tenga un significado. Hasta los nombres de las personas. Porque cuando tú miras aquí en lo que estábamos leyendo de Jeremías, y él aquí hay una parte en donde habla que juzgará a Ahola y a Oliva. Está hablando de Samaria y sus 10 tribus, y de Judá y de Jerusalén. O sea, todo el círculo, el credo religioso del Señor que estaba contaminado. Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que el lavacro significa, nosotros sabemos que hay un lugar donde cuando tú te levantas o te vas a acostar o en el día estás orando, tienes que mirar a tu conciencia los valores que ella tiene. Porque eso es lo que el lavacro te va a enseñar. Que tu conciencia juzgue por los principios de Dios. Que tu vida se mueva bajo los principios de Dios. La santidad es un proceso hasta que nos muramos. Pero necesitamos empezar cuanto antes a purificarnos y a santificarnos. No hay manera de que la gloria de Dios, la exousia, la autoridad de la palabra y el dunamis, el poder operativo del Espíritu Santo, camine con alguien que está todavía, como lo narraba Jeremías, antes de ir a la iglesia, con manos sucias de pecado, pies sucios, o boca sucia, o oídos sucios y vista sucia, por lo que oímos y lo que vemos y lo que hablamos y lo que hacemos y por donde vamos. Y luego vamos a levantar las manos y queremos que Dios opere. ¡Ja! Este es un tiempo difícil para el mundo, porque se tiene que cumplir la profecía de que los pueblos de todo el mundo van a mirar y van a ir a donde esté la luz. Y nosotros somos la luz. Las tinieblas llegan cuando nosotros llegamos. Así debería de ser. Mira esto. Es un sistema espiritual creado por Dios, que la mayoría ignoramos, pero fue elaborado por Él para restaurar la conciencia en base a aceptar la corrección. Esto sí que es importante en el cambio. No podemos seguir tapando las cosas como si no fueran, cuando sabemos que tenemos una pata coja. Arreglémosla. Aquí no es arrepentirse de palabra. El arrepentimiento no es un lloriqueo y una queja y un quebranto y caerte al piso y gritar. No. Es que te pares y no hagas otra vez lo mismo. Y lo que tengas que enmendar y corregir, buscar a la gente y corregirlo y avanzar. Eso es arrepentimiento. Y te recuerdo, como te lo he dicho en veces pasadas, tú pecas contra Dios y le haces daño a una persona. Porque muchas veces le pedimos perdón a la persona, pero no, ella no nos puede perdonar. El perdón genuino es con Dios, y cuando Dios te perdone, tú vas y le pides perdón a la persona. Ella no te va a perdonar, te va a perdonar la falta, pero Dios te perdona el pecado. Por eso muchos piden perdón a las personas y no a Dios, y siguen haciendo lo mismo. Es por esa razón. Mira esto. De la misma manera que se acepta la corrección,
y uno la hace, va al camino del éxito, de la conquista, de poder vivir en presencia. La presencia no puede ser una experiencia, tiene que ser un estilo de vida, en donde permanentemente estemos en presencia. Que en el momento que tu trompeta tenga que sonar, se vea, se sienta la presencia de Dios, haga algo. A mí la Biblia no me enseña en ninguna parte que cuando la presencia de Dios se manifestó no se vio algo visible. La fe es para lo invisible, pero para que se haga lo que la fe contiene, el Espíritu Santo tiene que obrar con su poder para materializarlo. Entonces, ¿para qué serviría la fe si no tiene fruto visible? Mira esto. Todo lo que el hombre se proponga a hacer en Dios, Dios va a ser el primero en estar en el frente de tu decisión para sacarte del lugar en donde siempre se ha estado patinando. Dios desea que nos movamos en su santuario, porque es donde el mundo va a ver el poder, la gloria de Dios. Mira, una cosa es que la sangre del Señor derramada en la cruz quita el pecado que Él cargó allí por ti, ¿ya? Pero tener una buena conciencia solo se logra con un examen continuo, estando dispuesto a hacer ajustes en nuestra manera de vivir, pensar y hacer, según el Señor lo vaya reclamando, hasta buscar sinceramente vivir sin pecado y prontos a rechazar la tentación o cualquier pensamiento que nos quiera llevar a ella. Una asamblea santificada por Dios que ayune el sistema del mundo es una asamblea que no necesita fabricar gloria ni fabricar unción. Es una asamblea que vive en completa unción, en completa gloria. Por eso es que siempre yo he mirado esto, y yo pasé por esto, por eso te puedo hablar, porque yo antes por poco predicaba todos los mensajes en griego, hebreo y arameo y sin siquiera saber hablar esas lenguas. Claro, la gente se impresionaba con eso, haciendo sabiduría que no es mía como si fuera mía. ¡Wow! Cabezas llenas de escritura, pero corazones llenos de pecado. Sí, así estamos, así estamos. Pensamientos e intelectos sentados en el cielo con Cristo, pero corazones en Sodoma y Gomorra, como te lo dije. Pero eso se tiene que acabar. Dios va a levantar reformadores en la iglesia. Gente que tiene que ver con la grey, pastores y apóstoles, los cuales van a llevar al pueblo a que le arda una cruz en su corazón y a que se santifiquen y se consagren cada día para el Señor. Profeta, ¿dónde está eso? Ah, qué buena pregunta me hiciste. Mira esto. Vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a hablar, porque si hablando de lo que consideramos el Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento, porque a alguien se le ocurrió partir la Biblia en dos partes. Dios no tiene ni viejo ni nuevo. Inclusive el primer principio de fe y de gracia está en Génesis 8, 20, 21, 22. Pero bueno, dejemos eso para otro día. Miremos esto. Versículo 19. Entonces, hermanos, la asamblea, la congregación, puesto que tenemos confianza o libertad. O sea, Pablo le está hablando a una congregación que entiende lo que él le va a decir.
libertad de hablar, libertad de hacer. Tenemos de nuevo resolución para entrar a ese lugar santísimo. No hay ningún temor que el enemigo nos pueda meter o nos pueda llamar, zarandear, porque todavía estamos caminando en pecados, atrevidamente, con las manos manchadas, los oídos sucios, con la vista borrosa, por el pecado, por las lujurias en que vivimos. No, nos hemos apartado de todo eso y tenemos libertad para entrar allí por lo que Él hizo en la cruz. ¿Ya? Entonces ya aquí dice lo siguiente: para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. O sea, por lo que el Señor Jesús hizo aquí, en la cruz, nosotros tenemos libertad para entrar aquí. Pregunta, ¿vivimos aquí? Si ya aquí Él ganó en su sangre para que nosotros entremos a su santuario, ¿por qué no vivimos esa gloria, ese poder de Dios? Tenemos que estar fabricando y manipulando a la gente, cuando deberíamos de verlo a Él actuar. Que cuando dijéramos sé sano, fuera sano. Pero ¿sabe qué hacemos? Le matamos la poca fe a la persona. Ah, no, es que el Señor Jesús habló, por tu fe te sea hecho. Entonces, ¿para qué oraste? Cuando Él oraba por alguien, aunque no tuviera fe, Señor, si quieres, sáname. Sí, sí quiero, sé sano. Alguien pedía limosna y no le dijeron, en tu fe. No, párate en el nombre de Jesús. O sea, estamos reclamando vivir en el santuario de Dios. Aquí no estamos jugando a la iglesita, muchachos, o muchachas, jovencitos, jóvenes, adultos. Aquí estamos es para vivir un evangelio en el que Él se enseñe, no en el que nosotros nos enseñemos como estrella, como los únicos de la unción y la gloria. No, no nos dejemos embolatar ni aún cuando tengamos esto. Enseñemos a nuestros discípulos cómo poder vivir en esa presencia, porque buscándolo para ellos tendremos más. Esa es la fórmula del Señor. Mira esto: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. O sea, Él lo hizo y Él caminó primero por ahí. Para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. ¿Qué llevó Él en su cuerpo y en todo su ser interior? Nuestros deseos, nuestras faltas, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Ese camino por ti, por mí, ya lo caminó Él y lo ganó. Su sangre te da habilidad para que Él te coloque aquí adentro. Pero mira lo que el Espíritu Santo habla. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora Él va a hablar de obligaciones. Sí, porque la gente piensa que rezando, ay, no me quiero ni meter ahí. Señor, para eso. La gente piensa que rezando oraciones y repitiéndolas y confesándolas sin vivir lo que ellas dicen, vamos a estar aquí. No, Señor. Usted está en ley y mandamiento. Ora muy bonito, es muy erudito, es delicioso oírlo orar, hablar, pero no me enseñe eso. Enséñeme el precepto, que es el cómo hacer todo lo que usted habla. Eso sí es vida. Entonces el apóstol dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Ay, quiero leerte esto y te voy a dejar con esto y con el anzuelo y una buena carnada para la próxima semana. Mira esto: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre. Quiere decir, acerquémonos de verdad a Dios. Acerquémonos no como siempre nos hemos acercado, acerquémonos como hijos.
acerquémonos como amigos, acerquémonos como los que Él sacó y marcó para ser la nación santa, los sacerdotes apartados de Dios, para Él en ellos enseñar su gloria. Sí, yo sé que no les gusta, teniendo un corazón abierto para Él, porque habla la palabra de purificando nuestra conciencia, mala conciencia. Porque tú puedes tener buena conciencia. Él no quiere esa, Él quiere la mala. Aquella que nosotros escondemos, las cosas vergonzosas que sabemos que no podemos mostrar, que aún nos da pena, dolor, entregárselas, reconociéndoselas a Él. Nuestras intenciones y deseos detrás de las cosas del velo. Sí, detrás de la cruz. Las cosas que no queremos entregar. Debemos de descubrirnos nosotros mismos, descubrir nuestros pensamientos. No nos sigamos traicionando más con lo que no tenemos. Vamos a enseñarle a Él que necesitamos que ser completamente purificados y limpios en hábitos y costumbres y malas decisiones que no hacen sino que apartarnos del santuario de Dios. Cosas que hemos hecho por años y ya no le damos ni la importancia, pero sigue siendo un estorbo para vivir en el santuario. Porque es un pecado, una cosa aborrecida por Dios. Mira esto. No nos sigamos engañando más de que esa gloria y esa vida está con nosotros cuando verdaderamente nosotros sabemos que no lo está. Porque tenemos que manipular y ambientar cosas para que se enseñe alguna manifestación de atmósfera de la gloria. Duele muchísimo. Hemos jugado en la iglesita por años. ¿Somos poca vergüenza con la gloria? Sí, tú y yo. Debemos de honrar y respetar, eso es santo, eso es poderoso, eso es sobrenatural. Deberíamos tener temor hasta de tocar esa gloria. Tenemos que tener de temor de querer manipular eso. De que nosotros comencemos a hacer cosas y que esperemos que la gloria caiga. En vez de buscarlo a Él para que Él entre con su gloria. Sí. Nos quedamos a mitad de camino. Pero quiero orarte algunas cosas que estoy decidido a orarlas cada vez que comparta sobre el lavacro. Si Él es el más digno y grande de alabar, ¿por qué no venir a su presencia a adorar? No dobles tus rodillas, dobla tu alma, tu corazón. No te sigas traicionando tú mismo, aparentando tener cuando no tenemos. Y si lo que tienes te parece suficiente, te estás engañando. Hay todavía más poder, más gloria. Se requiere más santidad, más separación, más consagración, ser más amigo de Dios. Claro. Cuando nosotros anhelemos ardientemente su presencia, querer vivir solamente en ese amor que Él nos tiene, darnos cuenta que su sangre tiene nuestro nombre, saber que el deseo de Dios es que su presencia sea vista por todos los hombres, aún más, aunque la alcanzaras y no la pudieras manifestar, estás mal. Es alcanzarla y manifestarla. Debemos de tener hambre de esa presencia. Debemos de desear como cuando tenemos hambre. ¿Usted no ha visto cuando uno tiene hambre? Ese deseo de comer. Y si usted va en su vehículo o está en la calle, usted quiere pararse un momentico en cualquier lugar a comer algo para que se quede tranquilo el aparato digestivo. Nos pasa lo mismo en nuestro ser interior, que estamos trabajando y estamos locos por apartarnos con Él. Queremos que suene ese break para ir a meternos al baño, aunque sea para estar con Él.
¿O deseamos estar en nuestro vehículo solos para buscar su presencia? ¿O estamos en un transporte público y estamos felices de estar allí apartados? Porque el que está en presencia puede estar en medio de una multitud, como lo estaba el Señor Jesús. Y cuando una mujer le tocó, sabía qué presencia, qué virtud de Dios había salido. Ese es el disfrute de estar en presencia. Aprender a conocerlo y contemplarlo en su gloria y en su santidad. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no nos le adelantemos a la operación del Espíritu Santo, sino que cuando haya que hacer señales y milagros, o inclusive ser trompeta de Dios para hablar, esperemos que Él empiece. Él es el que tiene que hacerlo. Nos hemos apoderado de lo de Dios a tal punto que ya pensamos que Dios no habla ni Dios hace, que somos nosotros. No, presencia es deleitarse viéndolo a Él hacer, viéndolo a Él hablar, dándole la oportunidad a tu culto racional de dar espacio para que Él dirija tus pensamientos hacia las cosas que Él quiere que tú hables o hacia las cosas que Él quiere que tú hagas. Eso es presencia. Eso no es una atmósfera. La atmósfera se crea cuando tú estás en presencia. Música, tambores, guitarra, gritería y gente repitiendo cosas no es presencia. No. El que está en presencia permite que Dios salga y haga con su pueblo como Él quiera. Cuando aprendamos a contemplar esa santidad y esa gloria de Dios, la vamos a respetar. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Tenemos que anhelar y enamorarnos más de verlo a Él hacer que en nosotros hacer. No podemos seguir engañándonos, manipulando unción cuando no está con nosotros, cuando por la misericordia de Dios, que es lo que te expliqué al principio, Dios respondiendo a la necesidad de una persona hace algo. Pero estamos en gracia, hermano y hermana, donde tenemos que deleitarnos viéndolo a Él hacer. Como decía el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo me dijo que no fuera, y el Espíritu Santo me cerró la puerta, y el Espíritu Santo me abrió la puerta, y estuve en tal lugar y el Espíritu Santo empezó a hablar, y yo fui solo a pelear contra fulanos y peranos, pero el Espíritu de Dios empezó a hablar. Óyeme, y estaba sentado o arrodillado delante de mi Padre en los cielos. Oye, eso es otra cosa. Mira esto. Tenemos que aprender a suplicar por ella. Ahora, ¿cómo suplicamos por presencia? Usando lavacro. ¿Cómo así, profeta? Claro. En el momento en que usted entiende que la cruz tomó sus pecados para que usted tuviera vida eterna, al mismo tiempo a usted le fue dado un camino para vivir en Dios. Pero Dios no va a morar donde Dios no es deseado. Si usted desea más las cosas que siempre vivió, ¿ya? Y usted le echa la culpa que así soy yo, entonces usted no va a poder conocer el resultado de haber sido usted clavado en la cruz, porque Él te clavó a ti y a mí. Pero cuando resucitó, la gloria fue lo que lo resucitó a Él. Y Él desea que conozcamos esas riquezas. Pero mi esposa ya me hizo señas. Esto del lavacro va a ser algo muy bueno para la iglesia. Inclusive para mí, lo repito constantemente, siempre me circuncida. Porque cuando hay una palabra de Dios, yo sé que tengo que vivirla y hacerla. Y mi esposa y mis hijos tienen que mirar de que hay crecimiento en lo que estoy hablando. Esto es un compromiso con Él, no es un sacrificio. El único sacrificio que Él acepta es el de la cruz. Pero el tomar la decisión
de vivir en Él, es otra cosa diferente. Tú le abres el corazón, inmediatamente Él comienza a sacar todas esas basuras y basuritas. Él es el que más interesado está en que tú y yo manifestemos su presencia. Pero ya el tiempo se terminó. Ok, mis amados, que esta reflexión de lo que es el lavacro, y vamos a seguir allí en Hebreos la próxima semana. Apenas hablemos un chispito, vamos a encontrar una gran riqueza en ese vocabulario de lo que es hacer morir la mala conciencia y cómo hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Cristo, porque sé que es tu sabiduría, son tus pensamientos, y si el Espíritu Santo no los pone en mi culto racional, yo no tendría ninguna palabra para darte. Así que toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.